¿Te sucede que querés hacer una víbora y más que una víbora es una lombriz? La realidad es que cuando intentamos realizar este tipo de golpes aparecen una cantidad infinita de errores. Porque en mi consideración es uno de los golpes más difíciles del pádel, si no el más difícil. Ya que a partir de acá tenemos que combinar la técnica con la potencia, con el efecto. Entonces el margen de error es muchísimo mayor. Hola, soy Adam Ponce y hoy te voy a enseñar a hacer la víbora con sus dos variables. Para comenzar debemos entender cuál es el objetivo de la víbora. El objetivo de la víbora va a ser crear cierta dificultad en mi adversario con la cual él empieza a dejarme la bola cada vez más fácil, más regalada, con el fin de seguir haciendo el punto o atacando en la siguiente bola, o directamente ganar el punto con esa bola agresiva, sea una víbora con efecto o plana, que son las dos variables que vamos a ver. Entonces tenemos dos tipos de víboras, una más pura, una más normal, la convencional, que es la víbora con efecto, y la otra víbora más plana, que es menos común de realizar, pero que también se está utilizando mucho en el pádel moderno. Y entonces lo que vamos a hacer es ver sus dos variables con sus detalles, sus diferencias biomecánicas, y a partir de ahí ver la diferencia también en cuándo se utiliza una y cuándo se utiliza la otra. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo se hace la víbora con efecto, la víbora más pura. Entonces primero vamos a ver cómo se hace y después los errores que podemos tener en este golpe. Para ver cómo se hace, lo primero que tenemos que identificar es que tenemos que cambiar la empuñadura. Ya la empuñadura deja de ser continental, ya no vamos a ver el lado de la pala, sino que lo que empezamos a ver es el lado, la cara de la paleta con la cual yo voy a pegar. Para eso, lo que yo acostumbro a hacer es directamente acostar para la reja o para la puerta la paleta, ¿sí? Entonces, a partir de acá yo ya quedo de frente hacia la cara de la pala donde voy a pegar. Básicamente la empuñadura es abierta. No puedo cerrar, porque ahí ya vería la otra cara, sino que tengo que abrir. Después de esto, voy a preparar atrás, ¿sí? Y es súper importante que la pala ya no quede acá, sino que se produzca una relajación del bíceps. Se relaja el bíceps, pero la muñeca no. Si yo relajo la muñeca, a partir de acá van a aparecer otros errores que vamos a ver. Entonces, relajación del bíceps, mantengo la muñeca firme y los nudillos siempre para arriba, ¿sí? Es importante no acostar los nudillos. Una buena preparación de mi brazo izquierdo y a partir de acá empiezo a apoyar la pala en la nuca, ¿sí? Que no se quede en la espalda, que no se quede acá arriba, sino que empiezo a preparar la pala siempre en la nuca. Muy bien, y ahora que tenemos la preparación hecha, esta es la parte más difícil del movimiento, que es la parte del impacto y de cómo tiene que entrar la mano. ¿Cuál es el beneficio de abrir la cara de la pala? Que a partir de acá ya no voy a tener que hacer ese movimiento para afuera y envolver el movimiento con la muñeca, porque a partir de ahí estaría compensando, sino que como ya voy a entrar de lado, ese movimiento ya va a ir con mucho efecto. Entonces a partir de acá no preciso más movimiento, ya puedo empezar a priorizar la profundidad y un poco más de agresividad, siempre priorizando el efecto, pero sin compensar con la muñeca. Entonces, si yo no cambio la empuñadura, voy a hacer todo con la muñeca por afuera. Si yo cambio la empuñadura, ya entro directamente de lado. Entonces, es importante hacer la preparación y cuando voy a hacer el impacto, giro el brazo izquierdo, pero la mano entra con el meñique hacia adelante. Siempre con el meñique hacia adelante. Entonces, entro de frente con el meñique, la cara de la pala siempre me mira todo el tiempo en su terminación y cuando vuelvo voy hacia atrás pero me sigue mirando y eso es siempre con el brazo izquierdo en la altura del hombro. Entonces preparo, entro con el meñique y cierro rápido. Es importante
cerrar este movimiento. Si yo no llego a cerrar, a partir de ahí esa no va a generar un efecto al contrario. El objetivo de esta víbora es que después de picar en el piso y en el vidrio, vaya nuevamente para abajo. Y un parámetro visual de si esa bola fue buena o no, si esa víbora fue buena o no, es si la bola después del vidrio pasa la línea de servicio o no. Es decir, mi objetivo es que tenga profundidad, que pique lo más cerca del vidrio posible para que no levante, para que se encuentre con la parte baja del vidrio. Si se encuentra con la parte baja del vidrio y vuelve a bajar, va a picar antes de la línea y ese es el objetivo. Si la pelota pasa después de la línea de servicio, ya está mal. Esa víbora no tuvo el efecto que yo quería que tenga y a partir de ahí acaba por ser mucho más fácil de defender. Ahora, para conseguir esa profundidad, es súper importante que el movimiento de la pala no sea cerca del cuerpo. Como ya lo hablamos en otros videos, para conseguir esa profundidad yo tengo que alejar ese movimiento de mi cuerpo, alejar la pala de mi cuerpo. Entonces, si la rotación es muy cerca de mi cuerpo, la pelota va a picar antes de la línea y va a quedar muy corta, más fácil. Ahora, si yo empiezo a alejar esa terminación con velocidad, con soltura, pero un poco más lejos de mi cuerpo, ya consigo esa profundidad con el efecto y la velocidad deseada. Otra cosa que es súper importante en la realización de la víbora es que a partir de acá siempre consigamos hacerlo con soltura, con relajación. Si yo tensiono el cuerpo, si hago mucha fuerza para realizar la víbora, voy a conseguir todo lo contrario. Poca profundidad, poca velocidad, poca relajación, mucha tensión, por ende la víbora va a ser súper mala, lenta, sino que necesito relajar, dejar fluir la mano, dejar fluir la rotación del cuerpo y para eso es súper importante la mano izquierda. Soy una persona que insiste muchísimo con la mano izquierda porque biomecánicamente, anatómicamente me ayuda muchísimo en todos los golpes del pádel y es lo que me obliga a utilizar el cuerpo desde la punta de mi pie hasta la punta de mi mano. ¿Ok? Si yo no haría nada con ese brazo, dejo de utilizar y activar el resto de mi cuerpo, además de no utilizar el core. Ahora, los errores que se pueden producir en este tipo de golpes cuando vamos a realizar una víbora con efecto. Para comenzar, si no cambio la empuñadura, voy a entrar más plano que de lado. Entonces, ya a partir de acá no voy a tener efecto. Si yo no cambio la empuñadura, no hay efecto. Después, otro error que se produce muchas veces es el error de preparación, ¿sí? Que no preparamos en la nuca y empezamos a preparar muy atrás o muy arriba. Después, un error súper común y que nos sucede un montón de veces es cuando se empieza a ir la bola al vidrio. Y eso siempre pasa porque relajamos la muñeca para abajo. Como hablamos anteriormente, los nudillos tienen que estar para arriba, o sea, el movimiento de la muñeca tiene que estar en vertical, pero no puede estar acostada, porque si está acostada, a partir de acá, la pala entra de lado y voy a entrar por abajo a la bola y es esa bola la que se me va al vidrio. Cuando yo empiezo a interceptar la bola a las 6, por debajo, tiene que ser siempre a las 3. Entonces el movimiento es súper importante que sea siempre por el lado, pero nunca por abajo. Para eso los nudillos no pueden estar para abajo, sino que tienen que estar para arriba con mi muñeca firme. Otro error que se produce es el del punto de impacto. No puedo agarrar la bola tan atrás. Si yo empiezo a tomar la bola muy atrás, ya a partir de acá voy a estar a traerla con el brazo en vez de meter el peso del cuerpo en la bola, ¿sí? Y a partir de acá tengo que empezar a mover mucho el brazo izquierdo porque si no lo muevo se produce ese error de pegar solo con el brazo. Además de que si empiezo a jugar mucho con la muñeca y con el brazo, pierdo muchísimo el control y no estoy aplicando toda la potencia de mi cuerpo en la bola. Entonces es importante no jugar solo con la muñeca ni solo con el brazo izquierdo, sino fijar este movimiento con la muñeca y acelerar en el impacto, cerrando ese movimiento para que la cara de la pala siempre mire para mí. Y por último, el error que sucede muchísimas veces es
impactar la bola, agarrar la bola muy arriba. Si yo agarro la bola muy arriba, el movimiento va a ser para abajo, va a ser descendiente. Entonces lo ideal es siempre agarrar la bola a la altura de la frente o como máximo a la altura de los ojos. Pero tiene que ser siempre a la altura de la frente con el fin de que el movimiento sea en esta altura para que sea de atrás para adelante. Si yo agarro la bola muy arriba, no voy a conseguir cerrar y empujar desde esta altura, sino que ya voy a empezar a hacer el movimiento para abajo y a partir de acá la probabilidad de hacer el movimiento descendiente y que ese se quede en la red es mayor. Entonces dejo caer la bola, que es lo más difícil, tener ese segundo de paciencia o ese medio segundo con el fin de agarrar la bola en la altura de la frente y atacar esa bola para adelante. ¿Cuándo se utiliza este golpe? Este golpe se utiliza cuando mi adversario está posicionado básicamente en la posición de defensa, en la línea o en la zona de transición. ¿Por qué? Porque es un golpe que priorizamos el efecto y que la bola empiece a bajar por encima de la velocidad. Entonces, siempre que él esté en la línea o lejos del vidrio o en la posición de transición, vamos a priorizar este efecto. La realidad es que lo vamos a usar casi siempre. Va a ser la víbora principal, va a ser la víbora que de 10 bolas, 8 o 9 veces utilicemos este tipo de víbora. Es la más convencional. Víbora plana. Bien, ahora este movimiento, como hablamos anteriormente, no es tan común, pero se empieza a ver muchísimo más que jugadores profesionales empiezan a utilizarlo. Una persona que lo utiliza mucho es Juan Lebrón, que últimamente pega una víbora un poco más plana con el fin de que la pelota salga disparada hacia adelante. La realidad es que a partir de acá no es tan necesario cambiar la empuñadura, sino que a partir de aquí puedo jugar casi con una empuñadura continental o un poco más abierta. Lo ideal es que sería un poco más abierta, ¿sí? Continental, víbora con efecto y acá juego una víbora plana. ¿Ok? No es continental, sino que la cambio a penitas. Después de esto, ya no es obligatorio tener los nudillos para arriba siempre, ¿sí? Pero voy a llevar la pala atrás y ven que, a ver, para que se vea claro esto. Víbora con efecto. Víbora plana. ¿Ok? Ven que ya entra más de lado y ya no está tan para abajo. Entonces, preparo, el movimiento anterior del brazo es igual, pero cuando voy a entrar ya no entro con el dedo meñique, sino que voy a entrar con la palma de mi mano. Entonces voy a preparar en la nuca, los nudillos, ven que ya se pueden relajar un poco, ya no están acá arriba, los relajo un poco. Porque lo que voy a hacer ahora es este movimiento. En la víbora con efecto es este. En la víbora plana es este. Entonces, preparé. Cargo atrás. Y voy hacia adelante y cierro. Siempre girando igual, ¿sí? Yo ahora lo estoy haciendo lento. Pero la realidad es que este movimiento tiene que ser fluido y rápido. ¿Sí? Ven que ya acá la cara de la paleta no me tiene que mirar, ya entro de frente, directamente intento alejar la pala de mi cuerpo lo máximo posible para conseguir profundidad, pero bueno, ya no lleva tanta dificultad. Ahora, la realidad es que este golpe solamente lo podemos realizar cuando la bola viene muy fácil, cuando estamos muy cómodos, cuando tenemos los pies en el piso, sin saltar, y a partir de ahí somos 100% agresivos. Pero se usa mucho menos porque esa bola da mucho más resalto, salta más, queda un poco más fácil y la probabilidad de errar también es mayor, ¿sí? No es una víbora pura, pero es una víbora que se empieza a utilizar mucho más cuando tenemos jugadores rápidos del otro lado del campo. Y en los errores, la realidad es que hay muchos errores que se parecen, ¿sí? Entonces, un error empieza a ser querer meter efecto con la muñeca, ¿ok? Si va a ser plana, tiene que entrar 100% plana, porque si ya entro un poco de lado, voy a hacer una mezcla entre un cortado y plano. Entonces, a partir de ahí no, tiene que entrar siempre de frente. No puedo acostar la muñeca,
Una cosa es no tener que tensionar tanto la muñeca, pero otra cosa es relajarla al máximo, no puedo exagerar, ¿sí? La preparación nuevamente siempre en la nuca, no más arriba, no en la espalda, que eso ya es para otro golpe, ¿sí? Entonces, después de a partir de acá, punto de impacto no puede ser arriba, no puede ser muy abajo, sino que tiene que ser al lado, donde está la mano izquierda. Es importante esto. Tengo que ir siempre donde está la mano izquierda. Mi mano izquierda está acá, la bola va a ir acá y mi pala, sea con efecto, sea plana, va a ir a donde está mi mano izquierda, que igualmente se va a mover. ¿Ok? Entonces es súper importante siempre ir de atrás para adelante, no impactar la bola arriba, no impactar la bola abajo y ir siempre donde está mi mano izquierda, que tiene que estar bien posicionada. Porque si yo pongo mi mano izquierda acá arriba, ya mi punto de referencia es incorrecto. Así que la mano a la altura de los ojos o de la frente como máximo. Entonces, cuando lo utilizamos una de cada 10 o 2 de cada 10. Y lo utilizamos siempre que mi adversario está atrás, que está cerca del vidrio, con el fin de sorprender, de que la bola empiece a picar cerca del piso y se venga mucho para adelante, con el fin de que él no pueda bloquear esa bola o que tenga mucho resalto hacia adelante y ya no llegue a agarrarla, o si la agarra sea con dificultad. Termina siendo más como una víbora de definición pura que más una víbora de preparación o de carga de efecto, ¿sí? Entonces, lo utilizamos pocas veces cuando estamos muy cómodos y con el fin de traer la bola para adelante porque mi adversario está muy atrás. Muy bien, entonces como conclusión tenemos dos tipos de víboras. La víbora con efecto, la víbora plana, que son completamente diferentes biomecánicamente y tienen detalles diferentes y tácticamente no tienen nada que ver una con la otra, se utilizan en momentos diferentes. Es súper importante que tomes una decisión, que elijas cuál vas a realizar. Siempre tenés que elegir, voy a hacer una víbora con efecto, voy a hacer una víbora plana. ¿Cuándo? Cuando ya te estés trasladando para pegar ese globo que estás recibiendo. ¿Por qué? Porque si a último momento estás cambiando de opción o estás eligiendo mal, a partir de ahí no va a resultar, va a resultar en nada. No vamos a hacer ni una víbora plana ni una víbora con efecto, sino que vamos a mezclar todo. Entonces, tomo una decisión y la ejecuto. Yo prefiero siempre tomar una decisión, independiente de que sea buena o mala, a no tomar ninguna decisión. No importa si elegimos mal. Después analizamos por qué sucedió eso. Pero tomen una decisión. Si no tomo ninguna, ya empiezo a entrar en dificultad. Y después es importante que varíen entre las dos víboras, ¿sí? Intenten este tipo de golpes que son muy difíciles, pero que puede salir con práctica y repetición, y vayan variando las velocidades, las profundidades, las direcciones, más plana, con más efecto, con el fin de que no sea siempre igual, y cuanto más variables consigan tener, más difícil va a ser de defender para sus adversarios. Muchas gracias por haberme acompañado en un nuevo video. Sepan que estoy intentando satisfacer todos los pedidos que me están haciendo y todos los comentarios están siendo leídos y tenidos en cuenta. Así que no dejen de hacerlos porque son súper productivos, en el cual siempre estamos intentando abordar temáticas diferentes o dudas diferentes, y es importante también, como ya vi, que se van ayudando entre ustedes a responder ciertas cuestiones. Yo siempre voy a intentar interferir con el fin de ayudarlos desde el teclado también. Muchas gracias, los espero en el próximo video y espero que tengan una buena semana. Chao.